anunció que lo que sucede es que hay vigilancia porque están investigando la muerte del muchacho el que apareció con la... Sí, con los tiros, el que apareció muerto. Tampoco me satisface mucho esa... O sea, pero se dice anyway, que sí, que es él. Parece exacto, sí, pero que pues están investigando. Okay. Y entonces, y por otra parte, ojo, en la número 1 de Calleja y Bonito o viceversa, se volcó un muchacho y hay un oyente que está diciendo que la policía se aparezca por ahí porque aunque logró salir del vehículo, está el auto volcado en la plena número 1. O sea, que se pone bien complicada a esta hora de la mañana. Bueno, tema interesante a esta hora. Atención, mujeres. Queremos preguntarle a las chicas jóvenes, en el renglón 25 a 34, esta emisora sacó unos ratings impresionantes. Y bajamos un poquito a 18 y también tenemos oyentes bien jóvenes y le preguntamos, inclusive las mamás jóvenes que ya tienen hijas también entre 18 y 30 años, estamos de acuerdo, Moreima, estamos de acuerdo en que el gran sueño de la mujer por décadas ha sido casarse. Sí. Casarse. Ese es el sueño de toda chica que desde niña te enseñan, ¿verdad? A crear tu propio hogar y a escoger bien para que dure toda la vida. ¿Es el sueño de la nueva generación entre 18 y 30 años? Que si es el sueño de la nueva generación... Me refiero de la mayoría. Sí. De la mayoría de ese bloque de edad de 18 a 30, porque más o menos los latinos nos seguimos casando jóvenes. Y ese es como el range. Hay gente que se casa bien jovencito, 18, 19 y 20. Hay algunos que esperan un poquito más, salir de la universidad, pero ya los 26, 27, 28, 30 también están casados. Por eso es el range más o menos de la generación joven. Hablando de las mujeres, su sueño es casarse. En el 2021, hablando del tiempo que tenemos ahora. O sea, concretizarlo, te refieres, que se lleve a cabo. Me voy a casar el 2021. Y que lo verbalicen. Sí, no es que tengan fecha para casarse, sino que es el sueño, Aunque no tengan ni novio, sean solteras. Yo lo he escuchado menos. He escuchado menos esa ilusión de que me quiero casar, sobre todo en el 2021, que está la cosa tan difícil. Lo he escuchado menos. Sin embargo, a finales del 2020 conozco 3 jóvenes que se casaron. Jóvenes, bien jovencitas. De tu círculo de gente, de amiga, vamos a decir, o de conocida. Conocidas. Se casaron a finalizar. De hecho, mi compañera Ivonne Orsini se acaba de casar este fin de semana. Yo no sé si ella está ya en los 30, pero se casó. Yo creo que hace rato. Como 32 por ahí, voy a buscarlo rapidito, pero se casó este fin de semana y siempre escuché desde más jovencita que será una de sus anhelos. Pero de las jovencitas más entre 18 y 19, no creo. Yo pienso que cada vez menos. Sí. Y conozco un par que, ahora eso sí, noto que hay como una redefinición en ese demográfico de lo que es casarse. O sea, no quieren casarse legalmente, ¿verdad? Y consumar ese compromiso legal, pero sí quieren vivir como tal. Eso es una buena premisa, porque... Es una redefinición. Sí, es redefinirlo por completo. Le están huyendo al papelito, como dicen la nueva generación. Aunque están viviendo como tal. Sí, tienen una relación de pareja. O sea, el issue no es no quiero una relación de pareja. Lo que no quiero es el compromiso legal. Y en ese sentido yo creo que ese demográfico que tú mencionas, cada vez menos quieren casarse. Sí, lo mismo pienso yo. Ha afectado, aparte de la generación de jóvenes que se congrega, ese concepto. O sea, como emisora cristiana que somos, tengo que plantear la pregunta hasta dónde ha penetrado ese pensamiento en jóvenes que desde niños los llevan a la iglesia y han llegado a esta etapa más adulta de 18 en adelante, en que tal vez el mundo y la oferta del mundo, de un pensamiento nuevo, el pensamiento más liberal que trae la universidad, hasta dónde también ha podido afectar. Si yo juzgara por mi iglesia local, no. Todos los jóvenes allí están casados legalmente y tú sabes, van para adelante con el compromiso. Pero yo no puedo juzgar la dinámica de la iglesia por mi experiencia en la iglesia en la que me congregó por 20 años. Socialmente, ya las jóvenes de 18 a 30 años no
no sueñan con un casamiento, o sea, el famoso vestido de bodas, el velo, que mami y papi estén allí, las damas, o sea, el proceso, porque para la mujer esa ceremonia es el acto más importante. Claro, claro. Definitivo. O sea, tradicionalmente ha sido así. Yo no creo que se sueñe tanto como antes. No creo. Que sea así con esa formalidad, esto de casarme, el sueño de mi vida, una boda encantadora, no lo creo. Ni la mitad de esas jóvenes en esas edades, de 18 a 30, ni el 50% de mujeres solteras entre 18 a 30 ya no sueñan con una boda. No me atrevo a dar por ciento, pero creo que es menos. Sí, yo pienso lo mismo. Es que me estoy acordando de que he conocido las dos cosas en estos días. Ajá. Conocí dos parejitas, fíjate, de jóvenes que están entre los 20 y pico, se casaron. Muy bien. Sí, se casaron. ¿Y tiene que ver sus convicciones cristianas? ¿Asisten a una iglesia? Sí, tienen que ver. Pero también conozco un par de jóvenes que están, tú sabes, no sé, que son de esta ala de creyentes un poco más desapegados a la iglesia, que son cristianos, pero que pues son un poquito más desapegados, ¿sí? Y pues no están pensando en eso, ¿no? Okay. No. ¿Qué opinan ustedes, oyentes de 97.7? Hablamos con las féminas en esta mañana que sintonizan esta emisora, que nos tienen como la FM más sintonizada en este espacio de la mañana, 6 a 10 de la mañana en Puerto Rico. ¿Qué opinan de esta pregunta? ¿Qué comentario tienen de esta pregunta que estamos haciendo? ¿Sueña la nueva generación de mujeres entre 18 a 30 años con casarse? La mayoría todavía sueña con casarse. Esa es la pregunta que estamos haciendo. 787-993-9700 está disponible. Como Axel Joel también está disponible. Dice que si hay alguna hermana que quiera casarse en ese range de edad, precisamente. Él tiene 30 y está disponible. Mira, Ivonne está entre los 32, 32, 33, fíjate. Está cerquita. Hola, Ruta, buen día. Buenos días. Yo opino, ¿verdad?, de que la juventud de ahora no tienen los mismos valores que cuando nos criaron a nosotros, y a veces piensan, no, es mejor convivir porque después si nos separamos y no hay bienes gananciales que dividir. Pero yo pienso que no están de acuerdo. Ok, sí, no sueña con casarse. Okay. Rompió el hielo ella, vamos a más. Adelante, buen día. Hola, Dios les bendiga. Amén. Entiendo que no. Te lo puedo decir por experiencia propia. Mi hija fue nacida y criada en el Evangelio. Una vez entró a la vida universitaria, pues cambió todo. Se fue a vivir con un muchacho y estuvo con él como año y 2 meses. Y la tengo en mi casa de nuevo y me dice que reconoce que cometió un error, pero no era lo que ella esperaba. Ajá. Y ahora sueña con casarse, basado precisamente en que esa experiencia no le fue bien. Bueno, entiendo que sí, porque yo he hablado con ella. Yo le dije, mira, lo que pasó ya pasó, no se puede remediar lo que pasó, pero sí puedes mejorar y dedicarte a construir un futuro mucho mejor, esperar el tiempo perfecto, el hombre perfecto, para que tú puedas formar una familia saludable, con valores y principios. Ella se reveló de tal manera, ¿verdad? Y yo sé que este no es el tema, que tiene hasta 7 tatuajes. Mira para allá. Tiene como 15 piercings. ¡Wow! Sí, es que cambió totalmente su vida y la manera en la que ve las cosas. En la que ve las cosas. Sí. Gracias, mamá. Hace un momento yo estaba hablando con un amigo pastor, precisamente antes de llegar a la emisora. Sí. Y me estaba hablando de que los jovencitos de su iglesia le están dando cátedra a los adultos de la vida. O sea, que están forjando su propia vida y viviendo de una manera bien bonita, sí, dando ejemplo. O sea que yo creo que hay las dos cosas. Hay las dos cosas. Tenemos unos jovencitos que no creen para nada en casarse, pero hay otros que sí.
Lo que pasa es que le está ganando tal vez un poco terreno a los que no quieren. Digo, por lo menos eso es lo que, ¿verdad?, pensamos. Yo te digo, estas bodas que yo vi en estos últimos fines de semana no pasan de 24 ni 25 Ajá. años, 23, 24 años. Y da alegría ver cómo están formalizando, ¿no? Y que quieren echar para adelante. Significa que tienen un futuro de esperanza, de que Pero- saben que vamos a echar para adelante. Pero esos son 2 o 3. Los que yo he visto, no sé, ¿verdad? Pero para mí sigue siendo un no. No tengo planes, no quisiera. Ok, se están casando, se quieren casar las jóvenes de entre 18 y 30. 787-993-9700. Adelante, buen día. Muy buenos días. Estoy en el rango de la edad y pienso que sí nos inculcaron que los teníamos que casar. Pues si somos criados en el evangelio más todavía, pero creo que nos inculcaron mayormente en que la mujer tenemos que estar preparada, desarrollada, estudiar, para que cuando llegue la hora, pues como los padres nos dicen, pues puedo salir, mandar a quien sea, pues quedarte sola y estar desarrollada. Creo que nos enfocaron en estudiar y prepararnos como mujer. ¿Tú personalmente sueñas con casarte? O sea, formalmente, como siempre has sido, con tu traje, en la iglesia. ¿Sueñas No con eso sueño, o no? sé que sería lo correcto, pero yo sueño más con ser una mujer preparada profesionalmente. Ok. Que es súper O interesante. sea, lo ella que usted dice, está no lo planteando. sueño, no lo sueño. No. Sueño Sí. mejor ser una profesional, porque fíjate, eso se lo inculcaron. Por eso. Al igual que a la mayoría de nosotras. Quiere decir que es una generación de padres Sí. que redefinió lo que era más importante, Ujú. ¿verdad? Entonces tiene una generación de jóvenes que lo más importante es prepararme, no casarme. Pero es que en mi generación, Profesionalmente. Ese punto es interesante, hasta donde los padres con nuestros comentarios hemos provocado en Ajá. parte de que no se quieran casar. pero Sí, es que en mi sí. generación me decían lo mismo, me decían, cásate, pero bien casadita, llega al altar como tienes que llegar. Pero tienes que estar preparada por si acaso no te sale bueno, sigas caminando, tienes que estudiar, o sea, ambas cosas a mí me las fomentaron. Claro. Pero con un énfasis, o sea, no te quedes no está- soportando digo, con nadie. Desde mi punto de vista, y no está mal. No, pues, Si yo claro. tuviera una hija, Claro. yo le hubiese enseñado también eso, ¿no? O sea, el valor del compromiso, de que es para toda la vida, pero también, si como ella es quien va a escoger, si en algún momento él no quiere buscar ayuda, es problemático, la maltrata, pues no la voy a tener perpetuamente en una relación de riesgo. Por lo tanto, sí, sé independiente económicamente, prepárate, estudia, etcétera. Pero por eso no es malo. Pero, Es bueno. pero mientras más te preparas y más independiente eres, probablemente menos interés tendrás de casarte, ¿o no? Pudiese Depende para afectar, ese es el caso de la chica que nos acaba de llamar. Sí, ¿no? O sea, Sí, que ella en el término de valores puso primero, soy una profesional, pospongo lo de la boda, no es tan importante, no sueño con eso, pero sí es importante ser una mujer profesional. Vamos a seguir con más llamaditas, a ver qué nos dicen. buen día. Sí, buen día. Buen día. Estoy de acuerdo, ¿verdad? Buenos días a todos. Buen día. Estoy de acuerdo con la chica que llamó en cuanto que hoy en día la visión de nosotros los jóvenes, porque me incluyo, ya no es quiero ser la mujer de fulano, quiero prepararle todo en la casa, que cuando él llegue esté todo ready. No, hoy día mi visión no es hijos, mi visión no es casarme. Tengo 25 años, soy una profesional, tengo mi trabajo. Y de verdad, definitivamente que mi visión no es casarme, no es hijos. Me concentro en mí, mi bienestar económico. De verdad que visión de tener hijos ninguna. O sea, entiendo que los tiempos han cambiado. Respeto mucho cuando mencionaron la cuestión de valores y demás. Yo entiendo que no se trata solo de valores. Se trata más bien de que los tiempos han cambiado y las prioridades quizás comienzan a modificarse. No estamos viviendo tiempos fáciles. Y ahora mismo depender de un hombre y no es el fin del tema. No trabajas, cásate, no es el fin del tema. Sin embargo, mayormente cuando uno se casa, uno tiene que sacar también tiempo para ese marido, ¿no? Si se incluyen hijos, para el hijo, para los hijos,
para el esposo, y el tiempo de la mujer viene siendo bien limitado. Te este pregunto, caso, amiga, con el mayor de los respetos, en el caso tuyo no sueñas con casarte, eso no significa que sentimentalmente no estás abierta a una relación de estar con un hombre, porque eres una mujer joven, pero adulta, ya tienes 25 años. Una cosa no significa la otra, o sea, ¿tú estarías dispuesta a tener una relación romántica de pareja, pero no casarte? totalmente. Ok. ¿Qué edad ella dijo? ¿Puedes decir 25 añitos, 25 añitos. Pero, o sea, dime una cosa, ¿el sentimiento es de apatía, desinterés o miedo? No, realmente no, como usted dijo, no es obviar o evitar tener una relación. Es más bien no tener ese tipo de compromiso de un matrimonio. Ok. Sí, ella comenzó diciendo que no es como antes, que las chicas decían, voy a ser la esposa de fulano, voy a llegar a prepararle que todo esté listo en la casa. Esa no es la visión ahora. No, entiendo que ya la mujer, ¿verdad?, sumisa del hogar, pues ya eso está bien mermado. Hoy día es, ¿verdad?, mi profesión, mi vida, estar bien económicamente, no depender de nadie, tener una vida quizás libre, no digo libre, libertinaje, uno respeta, ¿verdad?, uno debería de respetar la relación en la que uno esté. Pero pues sí, entiendo que ya los tiempos han cambiado muchísimo y ya la mujer no tiene esa visión necesariamente de tener un matrimonio hoy día. Y tú con 25 años miras al futuro y te ves igual, o sea, en tu vida profesional, no con familia. No con familia, no. Wow, Okay. qué interesante. Gracias por estar acá y ser tan sincera. Sí, muy valiosa. De eso se trata, ¿verdad? Los temas y este programa y esta emisora. Recoger el sentir de los oyentes, particularmente como es este tema de las jóvenes entre 18 y 30 años con respecto a su visión de si se quieren casar o no. No, fíjate que ve el matrimonio como una carga, ¿no? Entiendo que lo ve como una carga. Como algo innecesario. Sí. Y como una interrupción a sus planes de profesional, de generar dinero, o sea, ya no de se progresar, visualiza. de progresar. Exactamente. Ajá. Buen día. Hola, buenos días. Buen día. ¿Cuál es tu opinión? Acabo de sintonizar el tema y veo que se trata de las jóvenes que están, ¿sabes?, que no se quieren casar, entiendo yo. Sí, ¿cuáles son las razones de las mujeres que ya no sueñan con casarse? Y estamos hablando del range de edad entre 18 a 30 años. Si la mayoría quiere casarse y sueña con casarse o no. Sí, pues el caso de, ¿verdad?, mi hijo tiene una pareja, mi hijo no quiere tener hijos, es joven, 30 años, ella es joven también. Ellos llegaron a un acuerdo de que no querían tener hijos, ¿verdad? Pero ellos están conviviendo, que a lo mejor no es el caso. Pero lo que quiero es decir es eso mismo, que estos jóvenes ya no quieren ese compromiso porque ellos llegaron a un acuerdo, no hijos, solo nuestras vidas, nuestros trabajos. Pero ¿qué pasa? Pasa el tiempo y parece que a la muchacha pues ya ella compró su propia casa, ella está bien, ella trabaja, económicamente los dos están bien, pero ahora ella quiere tener hijos, mi hijo no quiere y se van a separar. Okay. Amándose porque me consta de que se quieren, pero no quieren hijos y están luchando parece que hace tiempo y parece pues hasta ahí llegan ellos. Okay. Estos muchachos llegan hasta eso. ¿Nunca hablaron de formalizar, casarse, ya que están conviviendo? Ellos hablaron del tema, llegaron a un acuerdo de que no hijos, no solamente nosotros, y estuvieron bien de acuerdo, pero pasa el tiempo. Y ella ha cambiado de opinión. Ella quiere ser mamá ahora. Ella no ha cambiado del todo, pero entiendo que ya está realizada, como que ya es mujer, ya tengo mi trabajo, ya tengo mi casa, mi carro, he viajado, como que ya cuando el tiempo pasa, pues uno va cambiando también de pensar, y aparentemente, pero mi hijo no quiere tener hijos. Y eso quedó cuando digo que ella ha cambiado, es que cambió de no querer tener hijos a querer ser mamá.
le ha tocado el tema, le tocó el tema. Ella como que ha ido tocando el tema suavecito y él entendió el mensaje. Entonces, y yo he intervenido, pero lucha, trata de tener un hijo, y me dice que no quiere tener un hijo. Y usted dice que ese es el conflicto de la separación, el que ella quiere y él no. Ella, yo no estoy bien segura de que es que ella quiere, es que le ha tocado el tema y parece que por ese tema están entrando en conflicto. Ok, entendí. Pero mi hijo sabe y le dijo, te lo dije a tiempo, antes de irnos a convivir, y estuviste de acuerdo porque ella estaba en planes de viaje, de comprar su casa, y ella no se lo ha dicho como tal, mira, quiero tener un hijo, Ella está pero tanteando. le ha tocado el tema. Y tanteando el tema. Gracias, mamá, por llamarnos. Pero fíjate que Interesante. entonces, el sueño de casarse, de formalizar, pues no está. Por lo menos en las llamadas que hemos recibido, no. Pero este monstruo lo creamos nosotros mismos, los padres. Yo creo que no del todo. Pudimos haber contribuido en algunas cosas, pero creo que el aula educativa, principalmente la universidad, crea mucho pensamiento, mucha forma de ver la vida, distinta a como se enseñó en el hogar, y finalmente nuestros hijos deciden. Y en ese sentido, ¿la iglesia no tendrá algo que ver en términos de que haya sido un poco más laxa en el mensaje de la importancia de casarse y ¿verdad? Impulsar a la juventud a entender la importancia del asunto, No tolerar un poco más ¿verdad? Las relaciones de convivencia? No sé hasta dónde pudo, debió haber jugado un papel y debe estar jugando un papel. Obviamente los matrimonios cristianos no son la excepción a tener problemas, y en la iglesia no es la excepción a que haya mucho divorcio. Ajá. Hay muchos jóvenes cristianos que se han criado viendo matrimonios de la iglesia, Claro. que mientras ellos pasaban de niño a adulto ya estaban divorciados. O sea, el divorcio no es ajeno a la vida de la iglesia. Y los jóvenes también aquilatan esas experiencias de la gente que han visto, con las que ellos se han criado, que muchas veces son también sus propios padres, que siendo padres cristianos se divorciaron por las razones que sea. No estoy acuñando a que eso estuvo malo, cada cual tiene unas razones por las cuales llegó a un divorcio, pero le dieron un valor a eso. O sea, papi y mami en el proceso eran cristianos los dos y terminaron divorciados, y van dando una idea, van formando una idea de cómo es una relación de casado, inclusive sirviéndole a Cristo. Que todavía es más retante para los que estamos casados en Cristo y que no hemos experimentado el divorcio. Nuestros hijos en etapas de crecimiento, eso va a tener ese ticket va a tener un valor en su corazón, ¿no? Y todo contribuye a que cuando lleguen a la etapa de 18 a 30, que es el tema, pues digan, esto no es tan importante. Y en conclusión, aparentemente sí, va creciendo, ¿no? La cantidad de mujeres jóvenes Sí, que no tienen el menor interés en casarse. correcto. Y eso no las hace indecentes, No, ni nada, irresponsables. O sea, han formado esta idea de eso Ajá. y siguen hacia adelante con sus vidas, ¿no? Es un reto que tenemos social, y particularmente, como tú dices, porque la gran discipuladora sigue siendo la iglesia. Yo sé de ¿Verdad? jóvenes que dicen, chicas, para vivir lo que mi mamá vive, que aguanta Sí. y ha aguantado tantos años, yo no voy a esa. Sí. O sea, yo no voy a aguantar lo que mi mamá aguanta, Ajá. no voy a tener un hogar como el que ella tiene. He escuchado varias jóvenes con esa opinión. Pero eso es una pena, porque entonces es una decisión basada en Sí, una no te dan la frustración, ¿no? oportunidad. Correcto. Que no tiene que ser así. No debe ser así. No tiene que Ajá. ser así. Bueno, interesantísimo el Interesante. tema. Y se quedó la gente ahí, olvídate que querían Está participar. reventado el cuadro. Está reventado. Gracias a las jovencitas que nos llamaron y a las mamás de jovencitos y jovencitas que también nos llamaron. Interesante el tema Yes. por demás. Bien Tenemos un interesante. reto tremendo. Conclusión, aparentemente hay un % bastante significativo de jóvenes que el matrimonio ya no es importante. Ojalá eso cambie. Tremendo reto. Sí. Claro Ojalá que sí. eso cambie, porque Así es. necesitamos seguir, ¿verdad? Fomentando y que nazcan niños también. Así es. Bueno, en breve, Magdiel Narváez, Eso es. en la sección que se llama Las señales de los tiempos, y esto es lo que todo el mundo dice a esta hora. A ver qué viene a decir A ver Magdiel hoy. qué dice. Eso es lo próximo, nadie se vaya.